Mi hermana me borró de nuestros registros familiares. Fui declarada nunca nacida en mi propia casa. Mi padre me odió después de una mentira de mi hermana. Pero más tarde, cuando regresé con un documento legal que hizo que toda su vida colapsara. La mayoría de la gente piensa que lo peor que una familia puede hacer es repudiarte. Se equivocan. Repudiar es ruidoso. Implica discusiones, portazos y voces alzadas. Al menos reconoce que exististe. Lo peor que una familia puede hacer es borrarte. Borrar es silencioso. Es la eliminación lenta de tu nombre, la reescritura de la historia hasta que tu verdad se convierte en una mentira. Mi padre me borró sin dudarlo, cambiando a su hija por una ficción conveniente. Pero lo que la gente como él nunca entiende es esto: cuando le quitas todo a alguien, también le quitas su razón para permanecer en silencio. Fui borrada, pero nunca dejé de luchar. Mi nombre es Elise Morgan. Tengo 28 años. Antes de que todo colapsara, mi vida parecía normal. Trabajaba en la empresa de mi padre como subgerente. No era rica, pero era estable. Tenía una rutina, un pequeño apartamento que amaba, y lo más importante, tenía a mi familia cerca. Trabajar para tu padre conlleva una presión única. Nunca eres solo una empleada o solo una hija. Debes ser perfecta en ambos roles. Trabajé duro. Me encargué de informes, reuniones y operaciones diarias sin quejarme. Llegaba temprano y me quedaba hasta tarde porque quería ganarme mi lugar. Quería que mi padre viera mi competencia, no mi apellido. Confiaba en él completamente. Era estricto, pero creía que era justo. Estaba equivocada. Luego estaba mi hermana Natalie. Si yo era los cimientos, ella era el vitral que todos admiraban. Era encantadora, segura de sí misma y cautivadora sin esfuerzo. La gente confiaba en ella al instante. Solía pensar que esa era su fortaleza. Nunca imaginé que se convertiría en mi debilidad. Natalie no trabajaba oficialmente en la empresa, pero siempre estaba cerca, visitando, hablando con los empleados, observando reuniones en silencio. Lentamente, comenzó a insertarse en asuntos de negocios, ofreciendo sugerencias aquí y allá. En ese momento, no lo cuestioné. Era mi hermana. ¿Por qué lo haría? Pero a veces, la sorprendía mirándome. Levantaba la vista de mi escritorio y la encontraba de pie en el umbral, sonriendo de una manera que se sentía calculada, como si ya supiera algo que yo no sabía. Lo ignoré. Me dije a mí misma que estaba pensando demasiado. Se nos enseña a ignorar nuestros instintos para mantener la paz. Dejé de ignorarlo el día que mi padre convocó una reunión de emergencia. Era una mañana de martes ordinaria. Estaba revisando un contrato cuando su secretaria llamó, con su voz fría y formal. Elise, tu padre te necesita en la sala de conferencias de inmediato. Caminé por el pasillo, sin saber que me dirigía hacia mi propia ejecución. Cuando entré, la atmósfera se sentía extraña. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa, su rostro ilegible. No me miró como a su hija. Me miró como a una extraña. Y a su lado estaba sentada Natalie, tranquila, serena, con una sonrisa suave como si ya supiera cómo terminaría esto. La puerta se cerró detrás de mí. El silencio era sofocante. Finalmente, mi padre habló. Su voz era fría, formal, desconocida. Elise, dijo. Necesitamos hablar de algo muy importante. Asentí lentamente, apretando más mi cuaderno. Está bien, ¿qué pasó? No respondió de inmediato. No se ablandó. En cambio, extendió la mano y empujó una gruesa carpeta de manila sobre la pulida madera de la mesa. Se detuvo justo frente a mí. Lee esto, dijo. Abrí la carpeta. Mi corazón no solo se hundió. Se desplomó. Se sintió como si el suelo de la sala de conferencias hubiera desaparecido. Dentro había registros bancarios impresos, informes de transacciones internas y capturas de pantalla digitales, páginas y páginas de ellos. Escaneé las líneas resaltadas.
Todas mostraban enormes cantidades no autorizadas de dinero siendo transferidas desde las cuentas de reserva de la empresa a tenencias extraterritoriales no rastreables. Estábamos hablando de cientos de miles de dólares. Y justo ahí, al lado de cada marca de tiempo de aprobación, al lado de cada número de ruta, estaba mi nombre, autorizado por Elise Morgan. La sangre subió a mis oídos, un sonido fuerte y rugiente. Sacudí la cabeza de inmediato, empujando la carpeta hacia atrás. «Esta no soy yo», dije, mi voz elevándose en pánico. «Yo no hice nada de esto». Natalie suspiró. Fue un sonido suave y trágico. Me miró con una expresión de profunda y fabricada decepción. «Elise», dijo suavemente, su voz goteando empatía falsa. «¿Por qué estás mintiendo? Estos registros son muy claros». Me volví hacia ella. El aire en la sala de conferencias de repente se sintió muy delgado. «Tú hiciste esto», dije. Natalie no se inmutó. Su expresión permaneció como un retrato perfecto e imperturbable de confusión. «Disculpa», susurró, sonando genuinamente herida. «Tú montaste esto», dije, mi voz elevándose. Toqué la carpeta con mi dedo índice. «No sé cómo conseguiste estos números de ruta o cómo fabricaste estas marcas de tiempo, pero esto es falso». Mi padre levantó la mano. Un solo movimiento brusco. ¿Suficiente? Esa única palabra golpeó más fuerte que la acusación misma. Fue el mazo cayendo. Me congelé. Miré al hombre que me había enseñado a andar en bicicleta. El hombre que me había enseñado a leer un balance general. El hombre al que había pasado toda mi vida adulta tratando de impresionar. Me miró con un agotamiento que estaba completamente mezclado con decepción. «Confié en ti, Elise», dijo. Su voz no era fuerte. Era pesada. «Te di responsabilidad en mi empresa, y esto es lo que haces. Desvías fondos a cuentas en el extranjero mientras me sonríes durante la cena del domingo». «No hice nada», dije, mi voz temblando ahora. El pánico comenzaba a subir, un agua fría llenando mis pulmones. «Papá, por favor, mira las direcciones IP. Mira los rastros de autorización. Solo revísalo correctamente. Soy subgerente. Ni siquiera tengo la autorización para aprobar una transferencia de este tamaño sin una firma secundaria». Pero él no estaba escuchando. Las personas que ya han decidido que eres culpable no escuchan tus cálculos. Solo escuchan su propia narrativa. Natalie se inclinó más cerca de él. Puso una mano suave y reconfortante en su brazo y habló en voz baja. No pude escuchar todo lo que dijo, pero el diseño acústico de una sala de conferencias de caoba es algo curioso. Capté las palabras que ella quería que captara. Riesgo, empresa, reputación, problemas legales. Mi padre cerró la carpeta lentamente. Dejó escapar un largo y entrecortado suspiro. Cuando me miró de nuevo, la decepción se había endurecido hasta convertirse en concreto. «No quiero que esto se investigue más», dijo rotundamente. «Si traemos auditores externos o a la policía, la junta directiva entrará en pánico. Las acciones de la empresa sufrirán un golpe. Lo manejaremos internamente». Se me cortó la respiración. «¿Qué? No, papá. Tienes que investigarlo. Es la única manera de que veas que no lo hice. Te retirarás de la empresa de inmediato», continuó, hablando por encima de mí. «No», dije rápidamente, levantándome de mi silla. «Esto está mal. No puedes simplemente». Dije suficiente. Su voz resonó en las paredes de cristal. El silencio llenó la habitación. El tipo de silencio que zumba en tus oídos. Natalie ya ni siquiera me miraba. Estaba mirando la madera pulida de la mesa y pude ver el más mínimo temblor en la comisura de su boca. Estaba ocultando una sonrisa. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Esto no era una discusión. No era una investigación. Era una decisión que se había tomado mucho antes de que yo entrara por esa pesada puerta de cristal, y yo era la única persona en la habitación que no sabía qué iba a suceder. Mi padre se levantó. Se abotonó la chaqueta del traje.
Estás suspendida de todas tus funciones, con efecto inmediato. Deja tu credencial de seguridad y tu teléfono de la empresa en el escritorio. Sentí que mis piernas se debilitaban, los bordes de mi visión se volvieron borrosos. Pero soy tu hija, susurré. No respondió. Ni siquiera me miró. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Natalie finalmente se levantó también. Se alisó el suéter de cachemira. Pasó junto a mí, dirigiéndose a la puerta, pero se detuvo a mi lado solo por un segundo. Se inclinó, su perfume olía a jazmín y a lecciones caras. Solo yo pude escuchar su voz. Te lo dije, susurró, su tono ligero y conversacional. Deberías haber permanecido invisible. Luego salió. La puerta de cristal se cerró tras ella. Y así, mi vida dentro de esa familia comenzó a desaparecer en tiempo real. Si estás viendo esto y alguna vez has sido la persona sentada en una habitación viendo cómo una mentira se convierte en la verdad mientras nadie escucha tus hechos, dale a me gusta y suscríbete. No estás solo. Dime en los comentarios que se negó a escuchar tu familia. Estamos construyendo una comunidad de personas que se niegan a ser silenciadas por más tiempo. Después de esa reunión, todo se movió rápido. Demasiado rápido para que yo pudiera procesarlo. Cuando pierdes un trabajo, generalmente recibes una caja de cartón y un adiós incómodo de recursos humanos. Cuando eres borrado por tu propia sangre, la eficiencia es asombrosa. A la mañana siguiente, impulsada por un instinto desesperado de demostrar mi inocencia, conduje a la oficina. Me acerqué a los torniquetes de cristal en el vestíbulo. Pasé mi tarjeta de acceso. La luz parpadeó en rojo. La pasé de nuevo. ¿Rojo? El guardia de seguridad, un hombre llamado Stan, a quien le había llevado un café todos los viernes por la mañana durante 3 años, salió de detrás de su escritorio. No me miró a los ojos. Miró por encima de mi hombro. Lo siento, señorita Morgan, dijo Stan en voz baja. Sus credenciales han sido desactivadas. Tengo instrucciones de no dejarla subir. Se sintió irreal. Se sintió como si estuviera fuera de mi propio cuerpo viendo la vida de otra persona desmoronarse en una cámara de seguridad. Regresé a mi coche en el frío aire de noviembre. Me senté en el asiento del conductor y llamé a mi padre. Sonó 4 veces y pasó al buzón de voz. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Luego llamé a Natalie. Respondió al segundo timbre. El ruido de fondo sonaba como una cafetería. Elise, dijo con calma, como si yo fuera una vendedora telefónica interrumpiendo su rutina matutina. Creo que deberías dejar de llamar. Mis manos se apretaron alrededor de mi teléfono. Mis nudillos estaban completamente blancos. Natalie, dime qué hiciste. Sabes que esto es falso. Sabes que no toqué ese dinero. Hubo una pequeña pausa. Luego se rió suavemente. No una risa de villana teatral y ruidosa, solo una risa suave y divertida. El tipo de risa que le das a un niño que todavía cree en el hada de los dientes. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Dijo. Se me secó la garganta. ¿Entender qué? Que nadie te va a elegir a ti por encima de mí. Colgó la llamada. Sin explicación, sin emoción, solo un clic y luego silencio. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí cambió. Dejé de esperar a que lo arreglaran. Dejé de ser la hija, esperando el perdón de su padre por un crimen que no cometió. Fui a casa esa noche. Mi pequeño y tranquilo apartamento se sentía como un lugar diferente al que había sido 24 horas antes. En el mostrador de mi cocina, colocado pulcramente junto a mi correo, había un sobre grueso y oficial. Había sido entregado por un mensajero. Lo abrí. Mis manos temblaban. Dentro había una pila de documentos legales. La firma de mi padre estaba en la parte inferior de la primera página, ejecutada con tinta azul. El documento establecía que estaba oficialmente removida de todas las responsabilidades de la empresa. Establecía que mi acceso al fideicomiso familiar y a todas las cuentas financieras conjuntas se terminaba de inmediato.
Pero esa no fue la parte que me hizo sentarme en el suelo de madera. Pasé a la tercera página. Era una copia de una petición legal presentada ante el condado, la solicitud de actualización del registro familiar. Leí la última línea una y otra vez. Las palabras nadaban en la página, pero la tinta no cambiaba. Remoción del miembro familiar dependiente Elise Morgan. Susurré mi propio nombre en la habitación vacía. Elise Morgan. Lo dije en voz alta solo para confirmar que todavía existía porque la verdad era increíblemente simple e increíblemente brutal. A sus ojos, yo no existía. Me senté en el suelo esa noche durante mucho tiempo. El sol se puso, convirtiendo mi apartamento en una caja de sombras. No llegaron llamadas, ni mensajes de texto. Nadie comprobó si estaba bien. Para mi padre, para mi hermana, ya había sido borrada con éxito. Pero lo que la gente que te borra nunca parece entender es esto. Borrar a alguien no significa que desaparezca. A veces solo significa que finalmente son liberados de la obligación de proteger tus secretos. A veces, borrar a una persona silenciosa es el mayor error que puedes cometer. Porque cuando le quitas el trabajo, el título familiar y la herencia, dejas a esa persona sin absolutamente nada que perder. Y una mujer sin nada que perder es algo muy peligroso para una familia construida sobre mentiras. No dormí esa noche. Simplemente me senté en el suelo mirando ese documento legal hasta que me ardieron los ojos. Mi nombre había sido reducido a una línea que podía ser eliminada con una firma. Pero a medida que el sol comenzaba a salir, pintando las paredes de mi apartamento con una luz pálida y fría, el dolor comenzó a evaporarse. Y lo que quedó debajo fueron las matemáticas. Necesitaba respuestas, no de mi padre, no de Natalie. Necesitaba respuestas del sistema que habían usado en mi contra. Déjenme contarles sobre la mañana después de que tu familia te borra. No se siente como una película. No te despiertas con un brillante plan finalizado para la justicia. Te despiertas, te preparas una taza de café y te das cuenta de que el silencio en tu apartamento es la cosa más ruidosa que has escuchado jamás. Cuando las personas que se supone que deben protegerte deciden destruirte en su lugar, el mundo se siente completamente despojado de gravedad. Tienes que aprender a caminar de nuevo. Pero hay una extraña ventaja en ser borrado, cuando ya no existes en su sistema, ya no estás sujeto a sus reglas. Era un miércoles por la mañana. El cielo sobre la ciudad era de un gris pálido y plano. Me vestí con cuidado. No usé un traje. Ya no era subgerente, pero usé una camisa de botones impecable y un abrigo entallado. Quería parecer una mujer que esperaba respuestas. Tomé la copia del archivo que mi padre había empujado sobre la mesa de caoba, el de las supuestas transferencias al extranjero, y conduje a la sucursal del centro del banco que figuraba en el encabezado. Los bancos están construidos para intimidar. Tienen techos altos, pisos de mármol y espacios silenciosos que te hacen sentir que deberías susurrar. Yo no susurré. Pedí ver al gerente de la sucursal. Esperé durante 20 minutos en una oficina con paredes de cristal. El gerente era un hombre de unos 40 años con una corbata muy pulcra y los ojos agotados de alguien que lidia con los pánicos de otras personas todo el día. Me senté frente a él y deslicé la copia del documento bancario sobre su escritorio. Él lo miró. Luego me miró a mí. Se sintió incómodo de inmediato. Lo siento. No puedo compartir registros internos sin autorización. Entiendo, dije, manteniendo mi voz perfectamente nivelada. Pero solo necesito que confirme una cosa. Dudó. El silencio en su oficina era denso, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. ¿Qué es? Toqué el papel. No le pedí que verificara las cantidades ni los números de ruta ni mi firma falsificada. Le pedí que verificara la estructura de la mentira misma. Sus ojos lo escanearon lentamente. Observé su rostro. Observé la forma en que su ceño se frunció. La forma en que sus ojos volvieron a la esquina superior izquierda, luego al pie de página. Entonces su expresión cambió. Ese pequeño cambio me lo dijo todo antes de que siquiera hablara. Este no es nuestro formato oficial, dijo en voz baja. Mi corazón dio un vuelco.
Fue una sensación física, una caída repentina y brusca en mi pecho. Me incliné hacia adelante. Entonces, es falso. Bajó la voz, mirando hacia las paredes de cristal de su oficina, aunque nadie nos estaba mirando. Este documento nunca fue emitido por nuestro banco. Le di las gracias. Tomé el papel de vuelta. Salí del banco. Afuera, el sol se sentía demasiado brillante, como si no coincidiera con lo que acababa de aprender. El ruido del tráfico de la ciudad volvió a mis oídos. Pero dentro de mi cabeza, todo estaba completa, aterradoramente silencioso. Mi hermana no solo me acusó. Lo construyó pieza por pieza. No solo había exagerado un error. No solo había malinterpretado una transacción. Se había sentado frente a una computadora, había fabricado un encabezado de banco, inventado números de ruta, escrito mi nombre e impreso una mentira diseñada específicamente para terminar mi vida en esa empresa. Y por primera vez desde que esto comenzó, sentí algo nuevo dentro de mí. No miedo, no confusión, sino claridad. Si esto fue planeado, entonces había una razón detrás y la iba a encontrar. Pasé los siguientes días investigando más a fondo. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mis amigos. No podía arriesgarme a que llegara de nuevo a mi padre o a Natalie. Cuando estás cazando a un depredador, no rompes ramitas en el bosque. Te mueves en silencio. Comencé con algo simple, los registros de la empresa. Cuando te suspenden, desactivan tu tarjeta de acceso y cierran tu correo electrónico principal. Pero los departamentos de TI en empresas familiares de tamaño mediano rara vez son tan minuciosos como creen. Yo había sido la subgerente. Conocía las puertas traseras. Conocía los servidores heredados que no se habían actualizado en 3 años. Tarde en la noche, usé mi antiguo acceso de inicio de sesión que aún no se había cerrado por completo. El brillo de la pantalla de mi portátil era la única luz en mi oscuro apartamento. Sabía que no tenía mucho tiempo. No sé cómo seguía activo, pero funcionó durante unos minutos a la vez. Eso fue suficiente. No miré los libros de contabilidad. Natalie era demasiado inteligente para dejar un desastre allí. Miré los registros de acceso administrativo, las huellas digitales de quien cambió qué y cuándo, y lo que encontré lo cambió todo. Hubo cambios internos realizados en el sistema de la empresa solo 2 semanas antes de la acusación. Mi nivel de acceso había sido reducido silenciosamente. No eliminado, reducido. Miré la pantalla, la pálida luz azul reflejada en mis ojos, mi corazón latiendo contra mis costillas. Esto no fue una decisión emocional. Fue estrategia. Natalie no había descubierto un fraude y reaccionado a él. Había preparado el terreno. Había rebajado silenciosamente mis permisos administrativos 2 semanas antes de la reunión de emergencia para que, cuando llegara el momento, yo no tuviera la autoridad digital para congelar las cuentas o bloquearla. Ella había construido la jaula, me había hecho entrar y había cerrado la puerta antes de que yo supiera que estaba en una jaula. Imprimí lo que pude y me fui de inmediato, cerrando el portátil justo cuando la conexión se agotó. Si estás viendo esto y alguna vez has descubierto el momento exacto en que alguien que amabas planeó tu caída, dale a me gusta y suscríbete. ¿Conoces el escalofrío del que estoy hablando? Deja un comentario y cuéntame qué encontraste cuando finalmente miraste la evidencia. Perteneces aquí con la gente que presta atención. Al día siguiente, conocí a alguien inesperado, un viejo contador de la empresa de mi padre. Era un hombre de unos 60 años que siempre usaba cardigans grises y tenía un frasco de caramelos de menta en su escritorio. Solía ser amable conmigo cuando era más joven. Lo llamé desde un número bloqueado y le pedí que nos encontráramos en un tranquilo restaurante en las afueras de la ciudad, lejos de la oficina corporativa. Cuando llegó, parecía mayor de lo que recordaba. Se sentó frente a mí en la cabina de vinilo y pidió un café solo. Le mostré los documentos, los registros bancarios falsos y los registros de acceso impresos que mostraban mis permisos reducidos. Se puso nervioso de inmediato. Seguía mirando hacia la puerta del restaurante, temeroso de quién podría entrar. Elise, ¿por qué estás involucrada en esto?, preguntó. Solo necesito la verdad, dije. Suspiró profundamente y se inclinó más cerca.
El olor a café de restaurante y papel viejo flotaba entre nosotros. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Tu hermana no solo te acusó, te reemplazó. Me quedé helada. El restaurante a mi alrededor se desvaneció en un ruido de fondo. ¿Qué quieres decir con reemplazado? Miró a su alrededor antes de continuar. Antes del caso de fraude, ella comenzó a tomar lentamente el control de las aprobaciones internas. Tu padre estaba ocupado, así que primero manejó decisiones pequeñas, luego más grandes. Se me secó la garganta. ¿Y yo? Dudó. Miró su taza de café, pasando un dedo por el borde, y finalmente lo dijo. Tú eras la única persona que tenía autoridad legal igual a la de ella. Si tu padre se jubilaba o era influenciado. Sentí que se me helaban las manos. Eso significa. Susurré. Él asintió lentamente. Ella necesitaba que desaparecieras del sistema. No solo despedida, borrada. De repente, todo tuvo sentido. Los documentos falsos, la acusación, el silencio de mi padre. No fue aleatorio. Fue eliminación. Eliminación sistemática. Mi padre se estaba haciendo mayor. Se estaba cansando. Natalie no solo quería un trabajo en la empresa. Quería toda la junta directiva. Quería el control absoluto. Pero mientras yo estuviera allí, la hija confiable, la subgerente que conocía a cada proveedor y cada hoja de cálculo, yo era un obstáculo legal. Tenía acciones. Tenía autoridad. Salí de esa oficina sintiendo que el suelo bajo mis pies ya no era estable. Pero algo dentro de mí ya no estaba roto. Estaba despierto. Si Natalie quería que me borraran, entonces no solo me quitó mi trabajo. Declaró la guerra a mi identidad. Y ya había terminado de huir de ello. Esa noche, no fui a casa de inmediato. Me quedé afuera mucho tiempo, sentada en mi coche con el motor apagado, solo pensando. Las luces de la calle proyectaban largas sombras ámbar sobre el salpicadero. Todo lo que había aprendido se repetía en mi mente. Ella necesitaba que desaparecieras del sistema. Esa frase no me abandonaba. Resonaba en el coche oscuro. Ya no era solo un conflicto familiar. Era control, poder, propiedad. Y yo era parte de algo mucho más grande de lo que entendía antes. Por primera vez, dejé de pensar como una hija. Dejé de esperar que mi padre llamara y se disculpara. Dejé de desear que a mi hermana le surgiera de repente una conciencia. Empecé a pensar como alguien que necesitaba pruebas. Pruebas reales, no suposiciones, no emociones. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Contacté a un abogado. No a un abogado de familia, a un abogado de fraude corporativo porque ya no estaba luchando por una disculpa. Estaba luchando por mi vida. Déjenme decirles algo sobre los abogados que se especializan en fraude corporativo. Son muy diferentes de los abogados de familia. Los abogados de familia quieren saber cómo te sientes. Quieren saber sobre la historia, las discusiones, el daño emocional. A los abogados de fraude corporativo no les importa tu corazón roto. Les importan las marcas de tiempo. Les importan las direcciones IP. Les importa el momento exacto en que una mentira se puso por escrito. El abogado que contraté era un hombre llamado señor Vance. Tenía una oficina tranquila en el piso 14, un escritorio completamente libre de desorden y los ojos agotados y agudos de un hombre que pasaba su vida mirando las cosas feas que la gente se hace por dinero. Me senté frente a él y coloqué mis documentos en su escritorio, los encabezados bancarios falsos, los registros de acceso de ti que mostraban la reducción de mis permisos, la declaración jurada que había convencido al viejo contador de firmar. El señor Vance no dijo una palabra durante 20 minutos. Simplemente leyó. Pasó las páginas lentamente, ocasionalmente pasando su bolígrafo por debajo de una línea de texto. El silencio en su oficina era denso, roto solo por el tic-tac de un pesado reloj en la pared. Finalmente, cerró la carpeta. Se quitó las gafas y me miró. Si lo que usted dice es correcto y estos registros se sostienen, dijo, su voz completamente plana y profesional, su hermana no solo la incriminó.
Intentó eliminar legalmente su derecho sobre la empresa. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Esto no fue un pánico repentino para encubrir un error. Esto fue una ejecución legal calculada. Asentí lentamente. Las palabras se sentían pesadas en la habitación. Entonces, ¿qué hago? Me miró directamente. No ofreció una opción suave. Va a la vía pública legalmente. Ruta judicial. Exposición total. No más manejo privado. Presentamos una orden judicial. Solicitamos los registros bancarios reales y obligamos a que los datos del servidor interno de la empresa se hagan públicos. Por un segundo, no respondí. Tribunal. Esa palabra es aterradora cuando involucra a tu propia sangre. Las familias odian las salas de audiencias porque las salas de audiencias no guardan secretos. Una sala de audiencias es un lugar donde el mito privado de una familia feliz es arrastrado a la luz fluorescente y diseccionado por extraños. Una vez que vas allí, no hay vuelta atrás. No hay más cenas de domingo. No hay más festividades educadas. Estás quemando el puente y estás salando la tierra debajo de él. Pero luego recordé la sala de reuniones. Recordé la frialdad en el rostro de mi padre. Recordé la pesada puerta de cristal cerrándose. Recordé a Natalie inclinándose, oliendo a jazmín y susurrando, deberías haber permanecido invisible. Y me di cuenta de algo muy simple. Ya me habían borrado una vez. Ya habían quemado el puente. Yo solo estaba de pie entre las cenizas. No quedaba absolutamente nada que perder. Miré al señor Vance. Mis manos no temblaban. Entonces, prepar todo, dije. Él asintió una vez. Ese fue el momento exacto en que dejé de ser la persona que empujaron fuera y comencé a convertirme en la persona que regresaría. Si estás viendo esto y alguna vez has tenido que tomar el camino más difícil porque el camino fácil requería que aceptaras una mentira, presiona ese botón de suscripción. Deja un comentario y cuéntame sobre el día en que decidiste dejar de proteger a las personas que te lastimaron. Perteneces aquí. Somos una comunidad de personas que se niegan a permanecer en silencio por más tiempo. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. No dormí mucho la noche anterior, no porque tuviera miedo, sino porque la anticipación de finalmente decir la verdad después de haber sido sofocada por una mentira se siente como contener la respiración bajo el agua mientras miras la superficie. Me desperté a las 5:30 de la madrugada. No usé un traje. No usé nada que me hiciera parecer la subgerente de una empresa para la que ya no trabajaba. Usé la ropa más sencilla que tenía. Un vestido negro limpio y entallado y zapatos planos, sin título de empresa, sin protección de apellido, sin armadura, solo yo, Elise Morgan, 28 años. Cuando entré en la sala del tribunal, el aire se sentía pesado, con un ligero olor a cera de limón y madera vieja. Los bancos de madera eran duros e implacables. Al otro lado de la sala, en la mesa del abogado contrario, los vi. Mi padre estaba sentado rígidamente en su silla. Llevaba su mejor traje azul marino, pero parecía mayor que hacía un mes. Sus hombros estaban tensos. Mantenía la vista fija al frente, evitando activamente mirarme. Y justo a su lado estaba Natalie. Parecía completamente tranquila, casi confiada. Llevaba una impecable chaqueta beige, su cabello perfectamente peinado. Se inclinaba, susurrando algo a su abogado con una sonrisa pequeña y relajada. Parecía una mujer que asistía a una reunión administrativa menor. Parecía una mujer que ya había ganado. El alguacil llamó a la sala al orden. La jueza, una mujer con cabello plateado y sin paciencia para perder el tiempo, tomó asiento. Cuando la jueza llamó el caso, el señor Vance se puso de pie. No alzó la voz. No hizo una declaración de apertura dramática. Simplemente abrió su pesada carpeta de cuero y comenzó a poner la verdad en el registro público. Presentó los documentos bancarios falsos. Presentó los registros citados del Banco Real, confirmando que los números de ruta en el archivo de Natalie no coincidían con el formato real de la institución.
Presentó los cambios en el sistema interno que mostraban la dirección IP y la marca de tiempo exactas donde mi acceso administrativo había sido degradado 2 semanas antes de que tuviera lugar el presunto fraude. Presentó la declaración jurada del viejo contador. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi un pequeño cambio en el rostro de Natalie. Fue solo un parpadeo, una tensión microscópica en su mandíbula. Sus ojos se desviaron hacia su abogado, luego de vuelta a la jueza. Pero se recuperó rápidamente, suavizando su expresión de nuevo en esa máscara de superioridad tranquila. Entonces fue su turno. El abogado de Natalie la llamó a hablar. Se puso de pie. Miró a la jueza y luego, increíblemente, me miró directamente a mí. Su voz era firme, cubierta de esa enfermiza empatía fabricada que había perfeccionado durante 30 años. Su señoría, dijo Natalie en voz baja. Elise es inestable. Todo este procedimiento no es más que un intento desesperado de dañar a esta familia y a esta empresa por ira personal. Fue sorprendida malversando fondos y, en lugar de asumir la responsabilidad, está atacando. Me siento terrible por ella. De verdad. Pero estas acusaciones son completamente fabricadas. Mintió con la absoluta facilidad de alguien que lo respiraba. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera una tragedia que ella tuviera que soportar. Mi padre no habló. Simplemente se sentó allí mirando sus manos, dividido entre las frías y duras matemáticas que el señor Vance acababa de presentar y la hija predilecta a la que ya había elegido creer. El señor Vance se puso de pie de nuevo. Se ajustó las gafas. Su señoría, dijo en voz baja, solicitamos presentar una última prueba para esta parte de la audiencia, un archivo grabado recuperado de los registros del servidor VIP interno de la empresa con fecha de 3 días antes de que mi cliente fuera suspendida. La sonrisa de Natalie se desvaneció ligeramente. Miró a su abogado, que parecía confundido. El señor Vance presionó reproducir en su portátil. Un pequeño altavoz en el escritorio amplificó el sonido en la silenciosa sala del tribunal. Hubo un breve crujido de estática. Y luego la voz de Natalie llenó la habitación. No era la voz suave y empática que acababa de usar. Era clara. Era tranquila. Era helada. No me importa lo que cueste. Necesita ser eliminada por completo. Si se queda en el sistema, lo arruinará todo. Simplemente omite la autorización secundaria y ejecútalo. Yo me encargaré de papá. El silencio que golpeó la sala fue instantáneo y absoluto. Fue el sonido de un vacío. La cabeza de mi padre se giró lentamente hacia Natalie. Por primera vez desde que esto comenzó, no parecía enojado. No parecía decepcionado de mí. Parecía fundamentalmente inseguro de toda su realidad. El rostro de Natalie cambió por completo. La chaqueta beige de repente parecía un disfraz. El color se drenó de sus mejillas. Se inclinó hacia el micrófono, su voz saliendo en un torrente de pánico y sin aliento. Eso está editado, susurró. Pero su voz ya no sonaba fuerte. No era la voz de la mujer que llegaba a las habitaciones. Era más alta. Era forzada. Por primera vez en toda mi vida, estaba viendo a mi perfecta e intocable hermana perder el control. La jueza miró a Natalie durante un largo y pesado momento. Luego levantó su mazo. Tomaremos un receso de 15 minutos para revisar estos registros, dijo la jueza, con voz aguda. El mazo golpeó la madera. Me recliné en mi silla. La sala del tribunal zumbaba con susurros, pero dentro de mi cabeza, todo estaba completamente quieto. Sabía que la mentira ya no estaba protegida. Estaba expuesta. Pero la mayor revelación del día aún no había ocurrido. Déjenme contarles lo que sucede durante un receso de 15 minutos en una sala de tribunal. La gente que ve dramas legales en la televisión piensa que un receso es solo un descanso. No es un descanso. Es una cámara de incubación. Cuando una mentira acaba de ser expuesta, esos 15 minutos se sienten como 15 horas. El aire en el pasillo fuera de la sala del tribunal se vuelve imposiblemente denso. Ves a las personas que han pasado toda su vida subestimándote darse cuenta de repente de que son ellos los que calcularon mal las matemáticas.
Me senté en un banco de madera fuera de las puertas dobles. El señor Vance se sentó a mi lado, revisando sus notas, completamente imperturbable. Al final del pasillo, mi padre estaba de pie cerca de una fuente de agua. No estaba bebiendo. Estaba mirando el suelo de mármol, con las manos metidas profundamente en los bolsillos. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que la casa en la que había vivido durante 30 años estaba construida sobre un sumidero. Natalie no se veía por ninguna parte. Había desaparecido por un pasillo lateral con su abogado, sin duda, tratando de tejer una nueva red a partir de la grabación de audio que la acababa de atrapar. Pero no se puede manipular una voz cuando la voz es la tuya y la intención es cristalina. Cuando el alguacil nos llamó de nuevo a la sala, la atmósfera había cambiado por completo. La sala del tribunal se sentía más pesada. Ya nadie hablaba de manera casual. El bajo zumbido de los susurros había desaparecido. Natalie regresó a la mesa del abogado contrario. Ya no sonreía. La máscara impecable de la niña dorada, la perfecta chaqueta beige intacta, la superioridad sin esfuerzo. Todo pendía de un hilo. Su mandíbula estaba apretada. Miró a la jueza, negándose a mirar en mi dirección. Cuando se reanudó la sesión, la jueza se ajustó las gafas y miró hacia el estrado. La grabación de audio había cambiado toda la base de la audiencia, pero una grabación por sí sola es solo intención. No es la arquitectura completa del crimen. La jueza pidió aclaraciones finales. El señor Vance se levantó de nuevo. No parecía triunfante. Parecía un contador que había encontrado un error flagrante en un libro mayor y simplemente lo estaba corrigiendo para el registro. Su señoría, dijo el señor Vance, su voz resonando en la silenciosa sala. Este caso no se trata solo de fraude. El registro de audio prueba la intención, pero no explica completamente el motivo. Se trata de la eliminación intencional de identidad y la manipulación financiera dentro de una empresa familiar. Abrió su pesada carpeta de cuero. Metió la mano y sacó un único documento grueso y amarillento. No parecía un registro bancario recién impreso. Parecía viejo. Parecía fundamental. Caminó hacia adelante y colocó este documento final en la mesa de la jueza. Presento como prueba el registro de herencia de mi cliente, dijo el señor Vance, el archivo original de propiedad de la empresa redactado cuando se constituyó la LLC por primera vez. Observé el rostro de Natalie por primera vez en todo el día. Sus ojos se abrieron con un horror genuino y puro. Había planeado lo de los registros bancarios. Probablemente incluso había considerado los registros de ti. Pero esto era lo único que Natalie nunca esperó que existiera en forma completa. Pensó que lo había enterrado. La jueza tomó el documento. Lo leyó lentamente, pasando las páginas con deliberado cuidado. El silencio en la sala se extendió, tenso y frágil, como una cuerda de piano tensada hasta su límite absoluto. Luego la jueza levantó la vista. No miró a mi padre. No miró a Natalie. Me miró directamente a mí. Señorita Morgan, dijo la jueza, su voz más suave de lo que había sido en toda la mañana. ¿Sabía usted que tenía derechos legales de accionista en esta empresa? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Derechos de accionista. Había pasado toda mi vida adulta trabajando como subgerente. Había llegado a las 7 de la mañana en el frío glacial. Había archivado los informes, gestionado a los proveedores y aceptado el mísero salario de una empleada de nivel medio. Había inclinado la cabeza y agradecido a mi padre por la oportunidad de simplemente estar en el edificio. Había pensado que solo era una empleada con la esperanza de ganarme el amor de mi padre. Sacudí la cabeza lentamente. La revelación fue un peso pesado y sofocante en mi pecho. No, susurré, el micrófono captando el temblor en mi voz. Nunca me lo dijeron. Si estás escuchando esto ahora mismo y alguna vez has descubierto que las personas que te criaron te mantuvieron en la oscuridad sobre tu propio valor solo para mantenerte controlable, presiona ese botón de suscripción, deja un comentario y dime que te ocultaron. No estás solo. Hay toda una comunidad de nosotros que finalmente encontramos la documentación. La jueza me miró fijamente durante un largo momento, leyendo la verdad absoluta en mi rostro.
Luego su expresión se endureció. Dirigió su mirada hacia la mesa contraria. Se volvió hacia mi padre. Señor Morgan, dijo la jueza, su voz aguda e intransigente. Usted firmó documentos legales que le quitaban el acceso. Firmó la actualización del registro familiar. Verificó la estructura de propiedad antes de hacerlo. Mi padre no respondió de inmediato. Se quedó congelado en su silla. El hombre que dirigía una exitosa empresa corporativa, el hombre que exigía perfección y respuestas inmediatas de todos los que trabajaban para él, estaba completamente paralizado. Sus manos, apoyadas en la madera pulida de la mesa, temblaban ligeramente ahora. Nunca había visto temblar las manos de mi padre. Yo. Comenzó, su voz quebrándose. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo, mirando sus manos temblorosas. Confié en mi otra hija, dijo en voz baja. Confié en mi otra hija. Esa frase se sintió como una grieta en toda la sala. No era una excusa. Era una confesión de fracaso absoluto. Había entregado las llaves de su imperio a una ladrona y había echado al frío a la única persona honesta en su vida. Había firmado la renuncia a mi identidad, mi sustento y mis derechos legales sin siquiera revisar las cuentas. Todo porque Natalie había sonreído y le había dicho que lo hiciera. Ese fue el momento en que Natalie finalmente estalló. La presión del silencio, el peso de la prueba innegable, la vista de su padre derrumbándose. Fue demasiado para la niña dorada. De repente habló, empujando su silla hacia atrás agresivamente. «Está tergiversando todo», gritó Natalie, su voz resonando violentamente en la silenciosa sala del tribunal. No hice nada ilegal. Fue ella quien malversó las cuentas. Solo está celosa. Siempre ha estado celosa. Pero su voz ya no era estable. No era el tono suave y encantador que usaba para manipular a proveedores y miembros de la Junta. Era más alta. Era forzada. Era el pánico frenético y agudo de una mujer viendo cómo toda su realidad fabricada se quemaba hasta los cimientos. La jueza no lo toleró. Levantó la mano, con la palma plana. Suficiente, ordenó la jueza. La palabra golpeó la sala como un golpe físico. La boca de Natalie se cerró. Se hundió de nuevo en su silla, su pecho agitado, su cabello perfectamente peinado de repente luciendo rígido y antinatural. Entonces mi abogado jugó la última pieza. No discutió con Natalie. No alzó la voz para igualar la de ella. Los abogados de fraude corporativo no participan en concursos de gritos. Se dedican a las líneas de tiempo. El señor Vance proyectó un informe cronológico en la pantalla al frente de la sala del tribunal. Mostraba todo claramente. Era una obra maestra de contabilidad forense y seguimiento de ti. Punto 1. Las fechas y marcas de tiempo exactas que mostraban los cambios en mis derechos de acceso antes de que ocurriera la acusación. Punto 2. La huella digital que probaba la creación de los documentos bancarios falsos en el portátil personal de la empresa de Natalie. Punto 3. La manipulación interna de las aprobaciones de la empresa, demostrando cómo Natalie había eludido sistemáticamente las autorizaciones secundarias para desviar fondos. Punto 4. Los números de ruta que rastreaban los movimientos financieros masivos vinculados directamente a cuentas en el extranjero registradas a nombre de Natalie. Ya no había emoción en la sala. No había lágrimas. No había drama familiar. Solo había hechos. Hechos matemáticos duros e indiscutibles. Mi hermana no solo había tratado de que me despidieran porque yo, sin saberlo, tenía los mismos derechos de accionista, derechos que me habrían permitido desafiar su control de la empresa cuando mi padre finalmente se jubilara. Había ejecutado un plan meticuloso y premeditado para borrarme legal y financieramente de la línea familiar. Miré la pantalla. Miré la línea de tiempo de mi propia destrucción. Y luego miré a mi padre. No estaba mirando la pantalla. Me estaba mirando a mí. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una horrible y aplastante comprensión. Le había entregado las llaves de su imperio a una ladrona, y había echado al frío a la única persona honesta de su vida. La jueza reunió los papeles en su escritorio. Los golpeó una vez contra la madera. El sonido señaló el final del camino.
La verdad estaba fuera, y no quedaba absolutamente ningún lugar para que la mentira se escondiera. Déjenme contarles cómo se rompe una niña dorada. No es algo elegante. Cuando una persona ha pasado toda su vida de pie en un pedestal construido por manos ajenas, no sabe cómo aterrizar cuando finalmente le quitan el pedestal. La jueza no ofreció simpatía. Ofreció fallos. Los documentos falsos, el fraude electrónico, la manipulación intencional de los derechos de los accionistas. Todo fue remitido a la oficina del fiscal del distrito para una revisión penal inmediata. Los activos de Natalie fueron congelados. Su acceso a la empresa fue terminado por una orden judicial antes de que siquiera nos levantáramos de nuestras sillas. Cuando el alguacil se acercó a la mesa contraria para escoltarla fuera de la sala del tribunal para el procesamiento formal, Natalie se giró y me miró. La chaqueta beige estaba arrugada. Su cabello perfecto estaba deshecho. Parecía pequeña, aterrorizada y completamente ordinaria. Esperaba que me regodeara. Esperaba que sonriera de la misma manera que ella me había sonreído en esa sala de conferencias de caoba meses atrás. No sonreí. No me sentí victoriosa. No gané, dije en voz baja, mi voz cruzando el espacio entre nosotras. Simplemente dejé de desaparecer. Se la llevaron de la sala del tribunal. Y así, la versión impecable e intocable de mi vida sobre la que ella había construido toda su identidad comenzó a colapsar. Las pesadas puertas de madera se cerraron tras ella, y el silencio que siguió fue el sonido más limpio que había escuchado en 28 años. Después de que terminó el caso, la adrenalina abandonó lentamente mi sangre. Guardé mis documentos de nuevo en mi sencillo bolso de tela negro. Le di las gracias al señor Vance. Salí de la sala del tribunal, bajé por el pasillo de mármol y empujé las pesadas puertas de latón que daban al exterior. El aire fuera del Palacio de Justicia era fresco y cortante. Sabía a pavimento frío y a principios de invierno. El cielo era de un azul pálido e imperturbable. Mi padre intentó hablarme de nuevo. Estaba de pie cerca de la parte inferior de los escalones de hormigón. Parecía disminuido. El poderoso director ejecutivo, el hombre estricto que medía el afecto en evaluaciones de rendimiento, había desaparecido. En su lugar solo había un padre envejecido que finalmente se había dado cuenta del costo exacto de la mentira que había elegido creer. Estuvimos de pie fuera del juzgado. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. El tráfico se movía en la calle detrás de él, la ciudad seguía su curso como si una familia entera no acabara de ser desmantelada permanentemente. Entonces finalmente habló. Te fallé, dijo. Su voz era baja, pesada. Era el sonido de un hombre que había llegado al final de un libro de contabilidad y había descubierto que él era el que estaba completamente endeudado. Lo miré, pero no me sentía como la misma hija que solía ser. No me sentía como la subgerente que llegaba a las 7 de la mañana solo para ganarse un gesto de aprobación. No me sentía como la niña que se tragaba su intuición solo para mantener su paz. No necesitaba la perfección, dije, manteniendo mi voz firme. Solo necesitaba ser escuchada. Él bajó la cabeza. Miró los escalones de hormigón debajo de sus caros zapatos de cuero. Lo sé, susurró. Siguió un silencio. Pude ver el arrepentimiento en sus ojos. Pude ver la súplica desesperada y silenciosa de que de alguna manera pudiéramos volver a la mesa de caoba, a las cenas de domingo, a cómo eran las cosas antes de que la mentira nos destrozara. Pero el arrepentimiento no reconstruye lo que se rompió. Las disculpas son solo el sonido que hace una puerta cuando finalmente se desatasca. No arreglan mágicamente la casa que se quemó detrás de ella. Di un paso atrás. No voy a volver a la empresa, dije. Él levantó la vista rápidamente, el pánico cruzando su rostro. ¿Elise? Ya no estoy enojada, continué, cortando su súplica antes de que pudiera formarse. Pero tampoco soy la persona que vivía allí. Vi el momento exacto en que lo entendió. Entendió que no solo había perdido a su niña dorada en una investigación criminal, sino que había perdido a la confiable por la verdad. Luego me di la vuelta. Avancé sola. Caminé por la calle, mis zapatos planos haciendo un clic rítmico contra la acera. No miré por encima del hombro.
Algunos silencios necesitan ser escuchados y algunas distancias necesitan mantenerse. No fui borrada. No fui olvidada. Ya no era invisible. Si estás escuchando esto y alguna vez has sido la persona que tu familia intentó escribir silenciosamente fuera del guión, necesito que recuerdes esto. Cuando las personas tóxicas te borran, piensan que te están castigando. Piensan que te están quitando tu única fuente de luz. No se dan cuenta de que en realidad te están entregando la cerilla. No le debes al mundo una disculpa por sobrevivir a las personas que se suponía que debían protegerte. La dignidad no es un concurso de gritos. La dignidad es un archivador. Es la recopilación silenciosa y metódica de hechos. Es el coraje de sentarse en la oscuridad hasta que tengas suficientes pruebas para encender todas las luces a la vez, porque la verdad es simple. Intentaron eliminarme de su mundo, pero en el proceso solo me enseñaron a existir sin ellos. Y esta vez, nunca volvería a desaparecer. Si esta historia te encontró donde estás, si te recordó una verdad que has estado guardando en silencio en tu propia vida, deja un comentario abajo. Dime cómo te llamaba tu familia y dime cómo finalmente les demostraste que estaban equivocados. Leeré cada uno de ellos. Suscríbete al canal, presiona la campana de notificación y únete a esta comunidad de personas que se niegan a permanecer en segundo plano por más tiempo. Gracias por sentarte conmigo esta noche. Me diste tu tiempo, y eso no es poca cosa. Pondré la tetera a calentar. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.